Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. Marca de agua de Joseph Brodsky. ¿Por qué estará leyendo este libro? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nuestro invitado de hoy, un ser humano, una suerte de personaje también, que a lo largo de una historia muy fecunda en librerías, respecto de librerías mendocinas, marcó una impronta muy particular, con cronopios, con otra que se llamó Fama, con otra que se llamó Historias de, y con una que se llamó Todos títulos que remiten indubitablemente, mira la palabra, a Julio Cortázar. El gusto de estar con Jorge Jesús Salgado. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Bueno, te invitamos con un brindis como para ir calentando Salud. la comunicación. Salud. Gracias. Primero, ¿por qué estás leyendo este libro? No lo sé. Me lo regalaron y me gustó. Entonces he avanzado 40 páginas y tiene algo que idealizo, que es lo poético, sin ser poesía armada, sino cosas, pensamientos armados de una forma libre. Se trata de la ciudad de Venecia y, bueno, tiene una escritura que no importa tanto el contenido de lo que narra, sino cómo lo narra, la forma. En eso estoy. Bueno, lo poético te interesa particularmente. Sí, creo que es lo que es la línea. Me parece que ese es lo importante de la literatura para mí. Un lenguaje poético que exija mayor libertad, un entendimiento menos esquemático, menos rígido, que supone un esfuerzo. ¿Sabes eso? Por eso hiciste con la manito así. Hay una mosquita, no molesta. Bueno, ¿cómo se llama? No la toco. Que nos persigue desde hace como 2 semanas. ¿Fotógrafo en un principio? Sí. Fotógrafo. Contanos algo de eso. Era muy joven, tenía 14 años y tengo parientes voragina, de la fotografía voragina, que es muy antigua, y mi hermano fue para conseguir un trabajo, mi madre logró que lo aceptaran y aprendió. Y después me lo pasó a mí, tuvimos un laboratorio en mi casa, y era extraordinario. Y bueno, un accidente. ¿Y qué fotos te gustaba sacar? Salía con el auto de mi padre siendo menor y me estacionaba lo más curioso, te digo, en la calle San Martín, y me ponía con un tele desde adentro del auto a sacar fotos de gente que pasaba. Y eso, la magia de blanco y negro, de tener el laboratorio, o sea, sacaba en el día y llegaba a mi casa de noche y empezaban a aparecer las cosas hechas. Eso creaba una magia, ¿no? ¿Y qué te interesaba de la gente? Es como una sensación de lo social, es una curiosidad, somos como especies, ¿no? Caminando creyendo que eso es común. Sí. Bueno. ¿Nunca has tenido la idea? Yo la he tenido, y uno se pregunta si hay muchos seres humanos que la han tenido, de ser Dios uno, siquiera 2 segundos, no en el sentido morboso ni chusma, sino en el sentido humano, de meterse en cada ser humano que anda dando vueltas por ahí. Y lo que pasa es que no creo en Dios. Entonces, desde ahí ya no la siento imaginación es imposible, claro. No es imposible, pero desde otro punto. Ingreso como ellos, o sea, pensando como se repite esto, somos todos muy parecidos. Sí. ¿Y por qué no crees en Dios? Tampoco lo sé. No acepto no coincido en las formas y en la mayor parte de las cosas que se plantean a partir de creer en Dios. No. Por ahora no. ¿Y por qué no coincidís? ¿Cómo? Te apuro. Sí. No hay problemas. No coincido en realidad en
en cualquier charla y aparece ese apoyo para que creo que apela a la gente al Dios, ¿no? Yo eso no lo he considerado, me parece que debo arriesgar más que asegurarme esa protección. Sí. Ahora, arriesgar más cómo. Viene medio surrealista la charla de entrada. Puede ser. Está Lo bueno. es, sí, me encanta. Sí, es una situación, yo lo percibo así, que el Dios es una ayuda para la gente, es una situación de protección. Bueno, quizás se repite muy convencionalmente y siempre en situaciones de urgencia el apelar a Dios, ¿no? Y en eso no estoy en desacuerdo, pero me parece que no me da a mí esa protección, yo no la siento. Tenías un rechazo, digamos, hacia todo lo convencional, y recién hablábamos Sí. de tu amor por la línea poética, digamos. Sí. Pero en el fondo está subyaciendo libertad, intuyo, ¿no? Y el cuerpo es una prisión, uno trata de salir de él, ¿no? Porque solo no, la soledad, en un término, nadie quiere estar solo, todos queremos comunicarnos, compartir, ¿no? Eso pienso que es salir de esta prisión, compartir, arriesgar. Otra vez uso esa palabra como que considero la soledad como un punto interesante, estar con uno mismo, pero hay una exigencia física de necesidad del otro. Bueno, lo respeto, me impulsa, es incontenible. ¿Cómo aparecieron los libros en tu vida, Jorge? Leyendo, empezar a comprar para leer y luego entusiasmarme, darme cuenta que la palabra me apareció como guía, me pareció que era un eje de las cosas, era el representar el resto del mundo, la palabra, muy esquemáticamente y de repente no tanto, y cada vez más poéticamente, y entonces dije, este es el lugar, este es el elemento de comunicación importante con el otro. Es un buen elemento para desarrollar y llegar a intentar esto, una comunicación, ¿Y cómo un intercambio. empezaste? ¿Cómo vendiste y dónde tus primeros libros? En un kiosco, en la calle Avenida Belgrano y Sarmiento. Los incorporé, vendía revistas, vendía caramelos, cigarrillos, y ahí incorporé los libros, pero ya sentía yo que yo he sido, y me parece interesante, comerciante, y me gusta ser un comerciante, una forma de actuar en la sociedad, de elegir intercambiar también. Bueno, el producto libros ya me había invadido y me parecía que hacía falta. Y encontré un lugar y se dio. Y era bastante particular en ese momento. Entonces creció y me fue entusiasmando yo más hasta que tuve la oportunidad de intentar poner una librería. Y bueno, ¿y dónde? ¿Y cuándo? La primera fue en San Martín, en un barrio de San Martín, del departamento de San Martín. Y no me fue bien, porque era muy poco visitada y no tenía ritmo. Y luego de ahí intenté en Mendoza y fue Cronopios, en Avenida España y Rivadavia. Y ahí sí. Avenida España y Rivadavia. Sí, un lindo lugar, muy lindo. ¿Y cómo fue ese tiempo? ¿Y cuánto tiempo? Y ahí duró bastante, porque duró, yo creo que casi 10 años. Pero de ahí abrí una segunda librería en la calle Espejo, que es Famas, cerca o muy cerca de donde estaba Simoncini, y también dio resultado, o sea, comercial. O sea, fuiste a vender naranjas a Paraguay. ¿Por qué? Porque poner una librería cerca de Simoncini, o sea, fue brava la decisión, fue importante. No, podría ser al revés, Ajá, que era un lugar de librerías. ajá, bien. Me agrupaba. Bien, bien. Y yo lo pensé así. Bueno, intuición de comerciante, claro. Sí, me parecía que si vas a buscar a un lugar donde es más importante que yo, seguro que habrá clientes que me verán ahí. No pensando en quitar, sino en generar más. Sí, sí.
Y bueno, y anduvo muy bien. Nuestro país tiene una tradición muy rica respecto de libreros, de esa persona que está en la librería, que recomienda, que habla con Sí. el potencial cliente o real cliente. ¿Vos tocaste esa cuerda? Sí, sí, yo cuando he comprado, he visitado las librerías de Mendoza y me atraía, me parecía que yo podía también parecer o aportar algo más. Siempre hay lugares para más, pero hay buenos libreros. Yo pienso en García Santos, Simoncini Gómez, el Centro Internacional con Tulio. Yo, en Mendoza Libros, que estaba Caballero, en un principio era un empleado de Salgado, toda esa gente, Cosenza, son todos, Armando Sosa, que no era librería, pero era un gran vendedor, fue empleado del que aprendí bastante. Y un personaje Además, sí, total, notable. rico, Sí, libre, y bueno, el que regalaba poesías exacto, a la gente. gran amigo. Qué lindo. De ahí le aprendí mucho. Bueno, y esto del mostrador, ¿qué me contabas fuera de cámara? Algo que viste en Buenos Aires que tiene, bueno, Buenos Aires es maravilloso Sí. en términos de librería. Y el cambio en ese momento, que la mayoría era Robetti, me olvidé también que era un buen librero. La mayoría de las librerías tenían el mostrador donde vos para pedir o para preguntar por un libro empezabas siendo atendido de esa manera, a través de un mostrador. Y para pasar a ver una biblioteca o si no ibas con una idea de un libro, había que pedir permiso para pasar y ver si te dejaban y si funcionaba. Pero bueno, eso fue lo primero que sacamos nosotros en la librería. Yo tuve un socio que es Carlos Salgado, mi hermano, en Cronopios, con él empecé. Por eso digo, hicimos. Bueno, y él me acompañó mucho tiempo. Bueno, sacaron el mostrador. Sacamos el mostrador y el acceso es directo y cambia. Creo que hoy tiende a ser así. Sí, Una ventaja, no sé yo, los lectores creo que lo agradecen. sí. Ese acceso. Siguiendo Sí. muy desordenadamente la conversación Sí. y anticonvencionalmente, creo que te va a gustar eso. Sí. ¿La gente lee menos ahora que hace...? No, eso no, hoy no sé. Yo desde el 2000 que no puedo comparar el hoy. Y creo que puede haber mermado por el avance de las posibilidades en otros medios de leer. Siempre, desde que yo empecé, se hablaba de que el libro llegaba un poco a su fin. No ha llegado todavía ese momento. Yo pienso que puede reducirse. Sí. Humberto Eco tiene un texto en donde sí. habla de que los libros resistirán todos los avances tecnológicos. Es un deseo, creo. Aparte está la forma libro, El objeto. el objeto, el sentirlo, el darle vuelta a las paginitas. Que no es- El no leerlo, aún. Claro, el no leerlo aún, qué bueno eso. La cosa, que es más grande que la lectura. La cosa. ¿Cómo es eso? El deseo. Uno compra más de lo que lee y nunca cumple la lectura. En todas las bibliotecas hay más libros que libros leídos. Jorge, es un gusto charlar con vos, realmente. Vamos al primer corte, ha pasado Bueno, rápido. sí. Mabel está en esa cámara. ¿Te quedás con nosotros? Dale, cuidado con el perro. Bien, Jorge Salgado con nosotros esta noche en nuestro Cuidado con el Perro. ¿Y tu última librería se llamó? Y puntos suspensivos y puntos suspensivos. No tenía cartel la librería. Estaba incógnita. Y eso de exprofeso, adrede, Sí, como dicen sí, los chicos, sí. para Sí. hacerla más misteriosa, más No, mágica. era parte del título de Historias de Cronopios y de Famas.
Entonces se fue armando ese título y seguí un rito, pero podría haber sido, tenía otro título pensado que es Todo lo que necesitas es amor. Más largo, ¿no? Sí, el tema de los Beatles. Exacto. Y bueno, pero fue ahí. Bueno, pero Y esa... desmembrado del resto, creaba esa situación pero de unión también, ¿no? Porque la I es como inclusiva. Claro, ¿Eh? Esa sensación de decir, bueno, sí. no solo. Jorge y María, por ejemplo. Bueno, y, ¿Y dónde estaba? Esa tuvo chapa, sí, tuvo... donde estaba la ferretería Alsina. El otro no lo quiero mencionar. Avenida San Martín. Avenida San Martín, Sí. o sea, corazón de la ciudad. Sí, sí. Y un tamaño importante. Qué sé yo, eran como 13 metros Sí, por 50. Y Mami. después salía a un patio grande y a la calle 9 de Julio. Claro, Claro. Hermoso. Gran proyecto. ¿Y qué vendías mayormente? Para Que preguntar lo mismo, sí. ¿qué compraban los mendocinos en esa última etapa, por ejemplo? No, de todo. El libro, si se lo propones, hay comprador, hay interesado. Tiene que tenerlo a mano. Y de eso se trata, de una exposición. De cocina, de autoayuda, de filosofía, literatura, esoterismo, de todo. Lo que le pones siempre hay gente que, si se publica es porque hay gente que le interesa. ¿Por qué prejuzgo que la literatura es la que está primero en el podio? ¿No Sí, necesariamente? Sí. para mí sí. Ajá. Para mí, no sé si será lo mejor o lo que más se vende, pero para mí es lo más atractivo, la ficción. La necesidad de que no sea lo real, el ingreso de la creatividad, de poner un poco de futuro ¿Por qué te a las interesa ideas. más la ficción? Porque me parece Has contestado de algún sí, modo, claro. sí, porque me parece que la ficción libera, te anima a creer en cosas que a lo mejor no son difíciles de conseguir. Entonces, bueno, en ese proceso te da valor a creer un poco en que la imaginación tiene su importancia, ¿no? Sí. Su desarrollo, no encaja en lo ya hecho, sino, bueno, vamos a proponer el cambio. Siempre hay cosas que modificar para uno. Sí, me hiciste acordar a Albert Sí. Einstein, nada menos, científico, riguroso, Sí. y el tipo tiene una frase por ahí, si uno le da crédito a que la escribió él o Sí, lo dijo él, sí. que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y bueno, sí, porque yo pienso que da un margen de inseguridad, de verificación de que hay más, de que no se termina en lo descubierto solamente. Que mientras hay futuro, hay imaginación. O tener un futuro distinto, ¿Distinto cómo? al conocido, al esperado. Algo más sorprendente, la curiosidad y la necesidad de cambio de lo que no funciona y parece que es irreversible, ¿no? Es lo que motiva a seguir la vida, me parece que es así. Y volvemos a lo convencional, a lo preestablecido. Andamos dando vuelta por ahí. Sí. A lo inmóvil, a lo conservador. Y bueno, los mendocinos somos conservadores. Se dice. ¿Y es así o no? No. A ver, me interesa de los pies a la cabeza. A mí me fue bien con esta misma idea y compartiéndola. Tuve gente que aceptó la propuesta. Entonces, creo que no es así. De la experiencia lo saco, ¿no? De la venta, del intercambio intelectual, de las charlas, en todo. Pienso que es generar confianza en esa imaginación. Creer un poco en la imaginación, no en una verificación de que si todo es así. Como lo dado. Uno llega al mundo y las cosas ya están. Pero ¿qué pasa? Empieza a funcionar ese personaje dentro de una vida, a ver cosas que pueden o no gustarle. Y bueno, siempre en todos los tiempos hay una necesidad de cambiar, de modificar, de luchar.
¿Qué libros te han conmovido más entrañablemente? Me gustó mucho El sonido y la furia, de Faulkner. Era una propuesta extraña, ¿no? Pero en un principio me gustó La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, que luego no es un tipo que me resulte más. ¿Qué otra cosa? Gombrowicz, con Ferdi Durque. Son muchísimos libros que son títulos. Me parece que es gigantesco la cantidad de gente que a mí me ha resultado. Y después ya directamente no puedo darte, son como, me dediqué a páginas sueltas, entonces pude abarcar un poco más la cantidad de opiniones y dejó de ser tan importante la historia cerrada y terminada. Páginas sueltas de novelas, Sí, mayormente. sí, tal cual. ¿Y cómo es eso? Es interesante. Y lo que pasa es que tienen Lees 4 páginas de 100 años de soledad, por ejemplo, por ejemplo. sí, y puedo abandonar. Y tenés ya una sensación, un Sí, ritmo. sí, un lenguaje, una forma de decirlo y qué dicen. Y bueno, y el azar, que también es una de las cosas que me interesan. ¿Por qué? Porque vuelve a soltar, a creer en que la cosa no es rígida y que no depende todo de uno. Eso es cortasariano, ¿no? Sí, sí. Esa es como una sed de azar. Hablanos más, es un interés Sí, personal, pero sí. puede ser de mucha gente, de Cortázar, de su impronta. Hablaste de él. ¿Qué tuvo ese tipo? ¿Qué sigue teniendo en los libros? Sí. No me gusta hablar de él. No quiero reemplazarlo en nada. Es ese tipo, hay que leerlo. Hay que leerlo. Sí. Me impresiona. Yo hice bastante para no tener que estar interviniendo. Figura esa necesidad de persistir en encontrar lugares que te gusten, que te identifiquen en esta cosa que es la sociedad. No vencerse, no deprimirse, no ceder, ganar el terreno y luchar. Y de esa manera, bien suelta, sin tantas indecisiones, aún con las dudas, ¿no? Eso, sabiendo que somos muy contradictorios y tratando de permitirnos eso. Bueno, ya entramos en un plano más personal. Sí. Esa última librería sucumbió Sí. en el innombrable 2001, ¿no? Sí, pero no fue casual, pero no voy a hablar de eso. Muy bien, muy bien. Cerró, fue una situación común también. Bien, ¿y tus libros, Sí. a dónde te los llevaste? A mi casa, ¿Y cuántos tenés? muchos, Más o menos. 50.000. 50.000 libros. Y sí, ¿En tu casa? en 2 casas. En 2 casas. Sí. Casas grandes. Y viejas. Sí. Donde pude, tuve que ajustarme a esa situación. ¿Y hay joyas allí? No, libros. Sos escurridizo. No me gusta el término para la literatura. Para la literatura. Sí. Pero hay... Me parece la joya como un adorno, no le veo mucho Bien. no respeto esa belleza. Pero hay libros maravillosos, Sí. te pregunto de otro modo. Hay libros, sí. ¿Y qué relación tenés con ellos? ¿Los limpiás, los cuidás, están en...? No, sí lo hago, pero ese tramo caí en el abandono. Y entonces sufrieron ese abandono los libros. Igual los he tratado de proteger, me volví el guardián de eso. Y bueno, he persistido todo este tiempo manteniéndolos lo mejor posible. Pero no es nada, son cosas también. Yo les pondría al libro un título, el juguete rabioso. Si te acordás de ese libro, Sí. me gusta eso, porque es como es eso, una tentación a un juego con rabia también, ¿entendés? Con ganas de movilizar. Que eso es lo que me parece que el libro me gustaría que fuera, movilizante, Sí. participante.
Y a eso te invita la literatura, a hacer a asumir algo, un compromiso, animarte, a ganar en la calle también, ¿no es cierto? Mirá que el libro podría ser de una situación casi de soledad en la lectura, y sin embargo recoger esas experiencias que te dieran carácter, voluntad, decisión, de ser alguien, ¿no? De respetarte. Y bueno, esa es la búsqueda de la lectura, ¿no? Y la belleza y el placer Y bueno, también. bueno. Ahí pasó algo extraño con El amor en los tiempos de cólera de García Márquez. Me produjo un placer en Sí. tiempos de hipertecnología, Sí. en donde uno puede ver el espectáculo más maravilloso a niveles de efectos especiales y qué sé yo. Y un libro, el objeto libro, te provoca desde la sensibilidad y la imaginación un placer indecible. ¿Te pasó eso? Sí. Es un buen libro, ¿no? Creo que es rico, que decide, es lo que de alguna manera tiene esa especie de barroco, de ese delirio, ¿no? De ficción, de fantasía, de ilusión, en una historia, en un tiempo difícil, ¿no? Te da lugar, pero tiene gracia García Márquez, sobre todo. Claro. Gracia, sentido de vitalidad. Y tiene esa capacidad para meterte adentro de Sí, la situación. sí, Uno sí, está ahí al lado de los personajes. Bueno, ingresar, imaginación. Irte un poco para volver con ella, ¿no? Reforzada. Yo pienso que eso, la lectura es eso, es un ingreso. Y de ahí, bueno, se une a tu experiencia, y tu experiencia es distinta a la de todos, o a la de la mayoría. Por poca que fuera la diferencia, siempre eso, para vos, ese libro es para vos, no para todos. Para otros es otra cosa. Puede coincidir en que la historia es para todos similar, pero ¿qué produce esa historia en cada uno? Y esa forma de contar, en tu cuerpo, en tu formación. Y ahí, bueno, esa es la parte interesante de esto, de que las historias, como la película, como lo que fuera, uno se junta a contar a ver si encuentra coincidencias, pero muchas veces pienso que lo más importante es qué vimos nosotros, qué nos produjo a cada uno, que son siempre grandes diferencias. Y creo que ahí está lo rico, qué produce en tu historia esa suma. Es convencional la pregunta y tengo como miedo de hacértela, ¿no? No me Este molesta. mito, este folclore de lo difícil que es llevar al cine la literatura, que normalmente fracasa en el cine, desde el lenguaje cinematográfico, la potencia que tiene tal o cual libro. Porque quizás la imagen mata mucho la imaginación, la reduce a eso, es mucho más chata. En cambio no te libera tanto, no te deja volar tanto en tu cabeza, en tu experiencia. Los personajes que vos imaginás, ahí ya no los podés imaginar, están en la imagen de la película. Claro. Se reduce mucho la creatividad. De todos modos, algunas películas se han acercado bastante a esa atmósfera. Sí. No sé si Doctor Zhivago, pero Sí. El amor en los tiempos de cólera yo la vi y no era el libro. Bueno, Era una película, pero sí. no sentías lo que sentías leyendo el libro. Yo pienso que es la imagen limita, es cómoda en relación a la lectura. La palabra tiene más dimensión, más expansión, más rica en expresión. Jorge, vamos a buscar la última parte del Bueno. programa. Te quedas con nosotros, Sí. ya que viniste. Te quedas. Estoy viviendo. Bueno, enseguida volvemos. Justo en el corte estaba diciendo, Jorge, por lo general no me gusta. A ver, ¿cómo es lo que decías?
porque por lo general hablar de los libros y de los autores y toda esa cosa es parte más de información, y me parece que es más lindo estar en acción con el libro, en el momento del que llegue el interesado, no generalizar. Si no, pienso que es mucho mejor alejarse de la información un poco, de no determinar qué libro, que no, a pesar de que creo que es necesario, me gustaría más, o me gusta más, generalizar o dedicar el tiempo a cosas menos informativas, menos determinantes, ¿no? Menos tapa de libro, menos autor. Para entrarle, a ver si te entiendo, para entrarle Sí. más virgen, más un poco desnudo más al libro en sí, que es tal cosa y no es para tanto, que es un objeto, toda esa cosa, más la composición, la historia del libro en sí, la intento, y cómo lo tratan, que es un producto y cómo está tratado. Hay demasiado, es como un respeto exagerado hacia el libro, pienso yo. ¿Entendés? Es como lo que te dije en parte de... las bibliotecas están llenas de libros no leídos. Entonces no es antipático, es así. Habría que dedicarle un tiempo a pensar por qué ahí está la ansiedad, esa posesión del objeto cultural, respetable y no utilizado, ¿no? Las Entonces, bibliotecas de las casas. ponele, sí, sí. Y la mía. Claro. Aunque yo tuviera librería, yo también tengo libros que no tengo para vender y que me los quedé y no los voy a leer. O los voy a leer, pero es como una especie de postergación, de ilusión de tenerlos a mano porque tal cosa, pero ya a esta altura me parece que es un objeto de colección, ¿no? Hay como una situación de no sé cómo llamarla, de vicio, de deseo y de postergación, de abarcar lo inabarcable, de querer excesivo. No es, deja de ser un poco práctico, ¿no? Y además tiene un costo eso. Claro. Comprar y guardar y ordenar, maniático. Sí, sí, para uno o para las visitas, no sabe. Aparte una cuestión de tiempo, viste que te metes en internet y dice los 100 libros clásicos que tenés que leer antes de morirte, y por ahí no tenés tiempo. No tenés tiempo. Si una persona, yo en algún momento dije, ¿cuántos libros puede leer un tipo por año? 50. ¿Y cuántas veces desde 20 años hasta 60, 70? ¿Cuántos años son? 50. 50 por 50. 250 libros. 2.500 libros en tu vida. No es cantidad. Claro, es lo inabarcable. Es el deseo. Eso. Es lo que decías recién. Es Pero está la ilusión también. Lógico. Y está la impotencia. Esa es la parte que a mí me gustaría que intentáramos ver qué necesidad tenemos de no, si lo percibimos, bueno, a ver qué hay algo que me parece que se podría modificar como una necesidad, no como un capricho solamente. Como que bueno, tratemos de ordenarnos un poco, de esos 100 clásicos, probá uno y ves si vale la pena. Yo creo que siempre es importante. El librero en ese tendría que ser, o los que leen libros en cantidad y son periodistas, el difusor, tendría que tener esa, y la tiene, esa necesidad de decir, lean esto, no se lo pierdan. ¿Por qué? Porque es una buena experiencia. Entonces, bueno, los libros han estado siempre, chocolate por la observación, pero a cuenta del advenimiento de Internet, por ahí sugieren, o lo obvio que uno no lo tiene tan presente, de tocar una cuerda selectiva. O sea, tengo todo este universo informativo y, bueno, ¿cómo elijo? Pero y ahora es difícil eso que planteas, porque el Internet ha traído la posibilidad de acceder sin tanta necesidad del librero, o sea, hay un allanamiento una llegada mayor, una facilidad para llegar, pero asusta, para el lector, la montaña crece. ¿Y qué elijo? ¿Qué elijo? ¿Nunca escribiste, Jorge? Sí. ¿Qué? ¿Cuentos? No, cosas sueltas, como en las páginas que leo. Inclasificable. Sí, no sé. O sea, no decimos relato corto, no decimos ensayo, no decimos nada. Intento ordenarme.
los pensamientos, lo que imagino, trato de llevarlo a una síntesis. ¿Y tiene una intencionalidad poética? La tiene, pero no para publicarla o para llevarla, sino interna. Te entiendo, Sí, te sí, entiendo. sí, me gusta la idea de lo poético porque incorpora el sonido a la palabra, ¿entendés? Sin que tenga que ser hablada, ya tiene una sonoridad que no tiene el lenguaje no poético. Una musicalidad. Sí, exacto, una aproximación a lo musical. Sí, y uno identifica a Nicolás Guillén, es música. O sea, y no necesitas que alguien te lo diga en voz alta, No. ni vos leerlo en voz alta. Lorca es música. Bueno, Hernández es música. ¿viste? Bueno, está notable. Es interesante. Y después hay una cantidad de cosas que no son poesía, pero que pueden escribirse cercanas a ella, hasta los ensayos, en donde vos decís qué maneje poético del lenguaje. En todos lados. Borges, Sí, me encanta. ¿por qué? Porque tiene eso, porque tiene memoria, que es otra de las cosas que me gustan. El uso de la memoria y la disciplina y la cantidad de cosas de meterte en ese mundo del libro. Ese es un lector, un gran lector, un gran seleccionador y bueno, un gran escritor. Sí, un lo gran decía, poeta. no sabe uno si era una coquetería o era una realidad. Bueno, pero esa ironía me encanta. Claro. Es una buena sugerencia. A ver si podés ayudarme, quizás no qué? lo sepas. Tiene un poema que no recuerdo cómo se llama, pero dice Borges: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Y hace 20 años que me estoy preguntando si es una ficción literaria o arroza lo autobiográfico de él, de Borges. No sé cómo se llama, no lo he leído, pero lo identifico eso. Sí, Pero es potente. Es muy una, potente. es una trompada Bueno. a la vida de uno, Sí, de alguien. bueno, el tiempo lo dice, sigue, esa es otra de las cosas, que el tiempo es un muy buen juez de lo que perdura, y lo que mantiene ese vigor, no lo va a perder. Por ahora pienso que lo ha mantenido muy fuerte, ¿no? Muy vital. Quizás la desaparición ayudó porque sus participaciones fuera en lugares tenía enormes contradicciones que, bueno, vos hiciste el gesto, Borges no, recién como que podía no gustarme por eso, creo yo, pero a mí sí me gusta El laberinto. No, yo lo amo a Borges. Y Si hago bueno. la decisión de toda su connotación política, pues si le evocamos a contradicciones, le encontramos contradicciones a todo. Sí. Y ni pensemos en las contradicciones que tenemos nosotros. Pero hay algunas que no son tan suaves y que perjudican en gran medida a mucha gente. Claro. Entonces, yo mido eso un poco. Bueno, vos dijiste Vargas Llosa, o sea, Pues en un también. sentido político uno lo rechaza absolutamente, pero trata de no ser necio y decir que gran escritor. Sí, pero en esta época de tanto comentario, de tanto enterarte de lo que no es y de dirigirnos a conocer personalidades, aparece lo político como determinante, Claro. creo. Y no lo le compras el ideológico. libro. No, Tenés razón. claro. Yo no le compraría un libro, que es prejuicioso. Sí. Es prejuiciosa Bueno, esa actitud. Sí, sí. Pero no es prejuiciosa porque creo que intentás no colaborar con esa gente que no coincidís y considerás por algo que están haciendo cosas que no te convencen. Bien, bien ahí. Sí, me gustó eso. Sí. O sea, que no te prestás. Es muy buen escritor, pero bueno, hay tantos. Claro. Y no ayudemos, no colaboremos con tipos que las personas importan, el libro también, pero no solamente el libro como cosa, sino como pensamiento. Y esto suena a chantada, ¿no? A contradicción, suena a un discurso que no coincide con lo que haces, a traición. A traición. Sí, a una imaginación que no es, Claro. a una propuesta que no, esto no coincide. ¿Cómo ves mira qué pregunta? Sí. ¿Cómo ves el mundo en este momento, en esta partecita del 2000, del El siglo? mundo no. ¿Qué es la humanidad? Sí, te está preguntando mal uno. Sí, ¿Cómo ves al ser humano? ¿Cómo ves la sociedad contemporánea? muy bien. Muy bien. Sí, sí. Con grandes posibilidades, con muchos elementos nuevos, con grandes cambios que yo pensé no iba a haber. Homosexualidad,
Madre de Plaza de Mayo, Derechos Humanos, acá. Sí. Y bueno, todas esas cosas son muy... Es difícil de creer que se podía, de liberar tanta represión, ¿no? Y eso creo que es muy ventajoso. Sí. Eso crea un mundo menos bloqueado, menos esquemático. Extender los límites, innecesario, es muy lento, bueno, pero se tiene que dar. Uno siempre pide peras al olmo, pero en la medida en que esos límites se han corrido un poco, se han dilatado y produce el ingreso de mucha gente que estaba reprimida, oculta, qué sé yo, maltratada, bueno, entonces está mejor. Es un crecimiento, me parece que vale la pena vivir y el esfuerzo hay que realizarlo, porque hay motivos a la vista. Este gobierno anterior ha sido potente. Yo, sin estar quizás abandonado, replegado, he percibido muchas cosas de ese gobierno que me parecieron, yo no las había vivido antes, y me parecieron grandes aportes, grandes alivios para nosotros los habitantes. ¿Y tenés proyectos, Jorge? Estoy tratando de llevar a la práctica algo que es lo que... Proyectos mentales sí, pero cercanos a la práctica. Estoy queriendo abrir una librería, quizás, que es raro porque me negué mucho tiempo, para ver si puedo salir de esa soledad, para ver si puedo volver a intercambiar esto, a través de lo que más me gustó, por lo menos, de lo que alguna vez me pareció que lo hice bien. Te aprieto, vos decime Sí, hasta dónde. hasta ¿Tenés donde posibilidades concretas Listo. de abrirla? Sí. Y bueno, me das... Mira, estamos haciendo un programa de televisión, pero me Sí. inspirás una ternura y una sensibilidad. Metele para adelante, como si tuviéramos un café. Metele. Sí. Existe una gran cantidad de gente alrededor que tiene esa confianza y esas ganas de que vuelva. Y eso a mí me ha dado un calor interesante, ¿no? Una ternura, una cercanía, una decisión. Bueno, ahora soy yo el que está... Todavía yo me noto muy inseguro y con indecisiones de tipo de tiempo, de edad. Y si no es solamente que estoy buscando salir de la soledad, si no hay otra posibilidad de intentarla. Pero está acercándose. Sí, ojalá. Sí. Ojalá. Gracias. Vos en ese tiempo que tuviste, especialmente en la última etapa, ahí en la calle de San Martín, ¿vos percibías de parte de la gente que entraba, de los lectores, de los compradores, de la persona que entraba y miraba y no compraba nada, pero percibías un respeto, una mirada hacia vos como personaje casi en el mejor de los sentidos, hasta por tu porte, por tu... Sí. ¿Lo percibías? Sí. Sin una necesidad de que fuera así, como inevitable. Bien. Pero yo sé que usé formas que llamaban la atención, que quizás, o lo más probable es que lo haya necesitado hacer, como el pelo largo y la barba y situaciones un poco de desarreglo social. Siendo comerciante. ¿Desde cuándo usas barba? No, hace mucho tiempo, hace bastante, 20, 30 años. Ajá. O más. ¿Y te la recortaba un poquito? ¿Cómo es? ¿Qué se hace con una barba tan larga? Se tiene. Se tiene, claro. Sí, es la que es. Claro. La dejé desordenada, sin toques. El pelo también. Para venir acá yo me peiné. Ah. Sí, por lo general no. Excepcionalmente. No, pero cada tanto, no es un uso para mí, por lo general no lo hago. ¿Cómo te autodefinirías? Yo estoy prejuzgando, qué sé yo, se me viene algo anarco ahí. Sí, algo de eso ya hablamos y me parece que sí, que no me gusta el título.
Y la palabra me gusta, pero no me gusta otra vez el encaje. Claro. ¿Viste? Esa cosa Jorge de que vos decís, Salgado es... sí, es así. La definición, las palabras tienden a, sí, a cuando no estás y entonces representar para comunicar, pero ahí la palabra es bastante difícil de, impreciso. Soy así, soy un poco vagabundo, de ambulante y comerciante. Son difíciles de aglutinar. Me cuesta dejar una de esas. Sobre todo, creo que la herida mayor es, o la menos admirada, es la de comerciante. Bueno, Jorge, Sí. mira, te voy a convidar de mi vaso, Bueno, si no te molesta, no, porque no. muchísimas gracias por habernos No, visitado. al contrario. Para mí es una oportunidad la que me has dado Sí. de dialogar, de hablar de lo mío. Un gran gusto, y ojalá puedas abrir tu librería, ojalá Puede ser. como mendocino, y en representación de muchos mendocinos me parece que te lo digo. Bueno, muchas gracias. Por acompañarnos. Gracias a vos. Gracias a vos, que estés muy bien.